Bien, buenas noches, señores. La idea es que hoy hablemos sobre la compraventa, la adicción, la lesión enorme y los vicios ocultos. El viernes hablábamos de la teoría del negocio jurídico, pero hay gente aquí que no estuvo, entonces podemos al final hablar de las terminaciones contractuales, diferenciarlas y también hablar de las ineficacias y también diferenciarlas. Pero vamos a empezar con la compraventa. Igual si van teniendo alguna duda respecto a cualquier tema, me avisan o lo dejamos al final. Listo. Entonces, compraventa. Lo primero que hay que decir de la compraventa, como ya seguramente estarán cansados de escuchar, es que hay dos regulaciones. Hay una compraventa civil y hay una compraventa comercial. Y digamos que la ley en el Estatuto del Consumidor también le da como unos elementos adicionales a la compraventa. Unos elementos adicionales que van encaminados a proteger a una parte que se llama consumidor, que el consumidor, recuerden, puede ser una persona natural o una persona jurídica. Pero empecemos por lo básico. Lo básico es saber que el contrato de compra-venta, primero, es un contrato típico. ¿Por qué es un contrato típico? Porque está regulado en la ley. Está regulado en la ley civil y en la ley comercial. También es un contrato bilateral. Es importante que sepan que es bilateral porque no hay compraventas unilaterales. Uno de los elementos esenciales de la compraventa es que exista un vendedor y que exista un comprador. Si no están los dos, no podemos hablar de una compraventa, sino de otro tipo de contrato. Que existan dos sujetos y uno sea el comprador y el otro el vendedor es un elemento esencial de la compraventa. La compraventa también es un contrato consensual. Recuerden que los contratos consensuales son aquellos contratos que no requieren que se hagan por escrito. El mero acuerdo de las partes es suficiente para perfeccionarlos, aunque hay una salvedad, y es que la compraventa de bienes inmuebles debe ser solemne, es decir, debe ir por escritura pública y posteriormente debe registrarse en la Oficina de Instrumentos Públicos. También hay unos bienes muebles que, si bien la regla general es que los bienes muebles, las compraventas de bienes muebles sean consensuales, estos bienes, por su naturaleza o por su envergadura, también deben darse por escrito y posteriormente registrarse. Pero digamos que esas son las excepciones. La regla general es que la compraventa sea consensual. También es un contrato de ejecución instantánea porque se perfecciona enseguida. Yo te doy, tú me das la cosa, yo te doy el pago y listo. Es un contrato nominado es que tiene nombre, y naturalmente es un contrato conmutativo. Recuerden que lo conmutativo hace referencia a que hay una equivalencia entre lo que yo te doy y lo que tú me das, es decir, en las contraprestaciones. Diciendo eso, les recuerdo que en la compraventa civil existe una persona que vamos a llamar vendedor. Ese vendedor, a cambio de un precio, le entrega al comprador una cosa. Es decir, el Código Civil nos dice, te doy un precio y tú me das la cosa. Aquí está la principal diferencia con la compraventa comercial, porque en la compraventa comercial, el vendedor, una vez que el comprador le da el precio, le transfiere la propiedad de la cosa que está vendiendo. Es decir, te vuelve dueño. El código habla de transferencia de dominio. Recuerden que el dominio es lo mismo que propiedad. Por eso es que en civil hay una figura que, si bien está regulada en el Código de Comercio, también es más propia del Código Civil, que es la cosa de venta, venta de cosa ajena. Porque, insisto, el vendedor civil en principio no está obligado a trasladar el dominio de lo que vende, simplemente está obligado a dártelo a cambio de un precio. Bien hasta ahí, ¿no? Listo. Hay otras diferencias en tanto en la compraventa civil y en la compraventa comercial. Lo primero es el precio. En ambas, el comprador da un precio, eso está claro, pero existen unas maneras de determinar el precio que son diferentes en civil y son diferentes en comercial. En civil existe una figura que se llama precio a corriente de plaza y en comercial existen dos. Existe un precio irrisorio y existe un precio medio.
Rápidamente les recuerdo que en civil, cuando se habla de precio a corriente de plaza, es lo que cuesta eso al día de la venta. Puede pasar perfectamente que yo le diga a Ricardo, Ricardo, te voy a vender un saco de tomates. Ricardo se compromete a comprármelo el próximo jueves a lo que cueste el día jueves esos tomates. Es decir, es el precio de ese día. El Código de Comercio naturalmente trae unos ejemplos bastante antiguos como el saco de papas. Por otra parte, el precio medio en comercial no es más que el precio promedio de lo que yo voy a comprar. Es decir, no es el precio de ese día, sino un promedio. También existe otra figura en comercial que es el precio irrisorio. El Código de Comercio nos dice que si las partes acuerdan un precio que es bastante inferior a lo que realmente cuesta, lo que me están vendiendo, se entenderá que no hay un precio pactado. Eso dice el Código de Comercio. Listo. ¿Alguna duda hasta ahí? Todo bien. Dale, gracias por responder. Existen dos modalidades de compraventa. Recuerden que existen la compraventa pura y simple y la compraventa diferida o a plazo. En una yo te pago enseguida y en otra yo te voy pagando, ¿no? Pactamos un plazo en donde yo te voy a ir pagando poco a poco. Bastante importante de las compraventas es que distingan las figuras especiales que trae cada una. El Código Civil nos habla de unos pactos y esos pactos son el pacto comisorio isofacto, el pacto de retroventa y el pacto de retracto. Mientras que el Código de Comercio solo nos habla de dos, de la prenda de la cosa vendida y el pacto con la venta con reserva de dominio. ¿Qué es cada cosa? El pacto comisorio no es más que incluir en el contrato la condición resolutoria tácita. Básicamente, mediante el pacto comisorio se indica que aquel que cumpla el contrato, es decir, el contratante cumplido, va a poder exigirle al incumplido que cumpla. Eso es un pacto comisorio y realmente no hace falta que se agregue en los contratos, ni siquiera en el compraventa, porque insisto, ya todos los contratos llevan envuelto la condición resolutoria tácita de la que nos habla el artículo 1546 del Código Civil. Cosa distinta al pacto comisorio ipso facto. Eso sí es distinto, porque resulta que en el pacto comisorio ipso facto hay un contratante cumplido que le va a exigir el cumplimiento al otro porque está en mora. Entonces, ¿qué hace? Va ante un juez, lo demanda y en el momento en donde se le corre traslado al contratante incumplido, él va a tener 24 horas para revivir el contrato, incumplir o se va a ir a un pleito judicial. La tercera figura civil es el pacto de retroventa. Este es el sencillo, este es el supuesto pacto por medio del cual se acabó el contrato de empeña barra inclinada prenda. Mediante el pacto de retroventa, en las compraventas, el que vende, es decir, el vendedor, vende con la condición de que te puede volver a recomprar eso que te vendió, ya sea pagándote lo mismo o pagándote un poco más. Eso es retroventa. No hay que complicarla. Esa es la retroventa. El vendedor vende, pero se reserva el derecho de recomprar. ¿Sí se entiende retroventa? ¿Puedes repetir el comisorio? Ok, el pacto comisorio no es más que lo que ya se indica en el artículo 1546 del Código Civil. Les recuerdo que ese artículo habla de la condición resolutoria tácita. ¿Qué es esa vaina? Dice la ley que la condición resolutoria tácita es la facultad que va a tener el contratante cumplido para exigirle al incumplido cumplir. Básicamente, la resolución del contrato. En todos los contratos, si alguno incumple, el que cumple va a poder exigirle al incumplido o que lo indemnice o que le haga un cumplimiento forzoso. Eso es un elemento natural de todos los contratos.
Pero resulta que existe el pacto comisorio en donde yo pongo eso que ya dice la ley. O sea, yo le doy la facultad al contratante cumplido de exigirle al incumplido que le cumpla. Suena como un juego de palabras, pero no es más que eso. Mediante el pacto comisorio, yo le doy la facultad al cumplido de que pueda eventualmente exigirle al incumplido o que lo indemnice. Eso es un pacto comisorio. Ok, entendido. Listo. Y existe un pacto de retracto, que al profe le gusta llamarlo pacto de mejor comprador para no confundirlo con el pacto de retroventa. En el pacto de retracto, yo pacto, para la redundancia, que listo, yo te voy a vender a ti algo, pero te lo vendo con la condición de que si yo encuentro un mejor comprador, tú me tienes que dar lo mismo que él está dispuesto a darme o yo le voy a vender la cosa a él. Naturalmente en este pacto dice la ley que no se puede estipular un plazo máximo a un año, pero yo puedo poner un plazo cualquiera que no sea superior a un año. Es decir, puedo pactar retracto de un día, de 3 días, de un mes. Ese es el pacto de retracto. Insisto, yo vendo, pero yo te vendo con la condición de que si alguien está dispuesto a darme más de lo que tú me estás dando, yo te voy a decir, oye, hay alguien que me quiere dar más por lo que te vendí, ¿estás dispuesto a darme lo que él quiere darme o devuélveme la cosa y yo se lo vendo a él? Listo, eso es pacto de retracto. En comercial, recuerden que aquí el vendedor pues está obligado a trasladarte el dominio, es decir, el vendedor se tiene que convertir en dueño, por lo que los comerciantes vendedores van a jugar con el dominio de lo que están vendiendo. Entonces, en la compraventa diferida, es decir, esta compraventa que es a plazos, se puede pactar lo siguiente: prenda de la cosa vendida y venta con reserva de dominio. En la prenda de la cosa vendida, no es más que yo te vendo y te voy a vender y vas a tener 12 meses para pagarme. Pero si tú te llegas a caer en una cuota, es decir, me llegas a incumplir, eso que te vendo va a ser lo que a mí me va a garantizar el cumplimiento. Es decir, va a fungir como una prenda. ¿Se entiende esa vuelta? Literalmente es lo mismo que me están vendiendo va a garantizar el cumplimiento de la obligación. Cosa distinta a ¿Cómo, la cómo, venta, ¿sí? cómo? O sea, ustedes recuerdan qué es la prenda, ¿no? Porque hay que partir de ahí. Yo les recuerdo que la prenda es un contrato accesorio que garantiza el cumplimiento de un contrato principal. Históricamente, digo históricamente porque realmente el contrato de prenda nadie lo usa. Lo que se usa hoy día es la garantía mobiliaria, que está en la 1676-2013. Pero la prenda, en otro tiempo, era como un... Voy a ponerlo como un ejemplo. Yo, Que garantiza el cumplimiento del contrato. sí, exacto, es un contrato accesorio. Antes, cuando alguien prestaba dinero, es decir, un contrato de mutuo, podía garantizar que te iba a pagar todo con una prenda. Entonces, si tú no pagabas, la persona a la que tú le habías prestado no te iba a devolver eso que tú le dejaste en prenda hasta que tú le pagaras. Sí, o sea, Como si entonces, fuera como un empeño. exacto, la prenda es un empeño. Antes, si tú no me pagabas, yo no te devolvía la cosa hasta que tú me pagaras. Entonces, así funciona más o menos la prenda, la cosa vendida. Puede perfectamente que el comprador, el vendedor, no te dé la cosa hasta que tú se la termines de pagar. En el momento en donde que tú se la termines de pagar, él te la da. Si te caes, no te la va a dar. Cosa diferente a la reserva de dominio. Porque en la reserva de dominio, el vendedor te está vendiendo a plazos, como en la prenda de la cosa vendida, pero él te entrega lo que te vende y te dice, listo, tú me vas a pagar en 12 meses. Hasta la cuota número 12 es que yo te voy a hacer dueño de lo que te vendo. Si tú no me terminas de pagar, yo no te voy a hacer dueño. Claro, puede perfectamente que el vendedor te entregue la posesión de lo que te vende,
más no el dominio o la propiedad, sino que te la va a entregar cuando acabes de pagar. Y claro, eso es bastante importante en el mundo de los negocios porque imagínense que alguien les vende, no sé, un auto a 12 meses. Si tú en el 11º mes dejas de pagar, insisto, tú no eres dueño. ¿Por qué no eres dueño? Porque hiciste una venta con reserva de dominio. Hasta que tú terminaras de pagar, te ibas a convertir en dueño. Y como tú no eres dueño, el vendedor puede perfectamente quitarte el auto, dado que tú no le has pagado y tú no eres el dueño de ese auto. Tú eres un mero poseedor que estaba con el ánimo de convertirse en dueño una vez que terminara de pagar. Esa es la venta con reserva de dominio. Listo. Ok. También existe una vuelta que se llama arras. Resulta que las arras son elementos accidentales de los contratos. Rápidamente les recuerdo que todos los contratos tienen unos elementos esenciales, tienen unos elementos naturales y tienen unos elementos accidentales. Los elementos esenciales de los contratos son aquellos elementos que si no están en el contrato no existe. El ejemplo clásico es decir, imaginemos una compraventa y esa compraventa no tiene precio. Como el precio es un elemento esencial de la compraventa, si no hay precio, la compraventa no existe. ¿Por qué? Porque le falta un elemento esencial. El caso de las promesas, artículo 1611 del Código Civil. Para que las promesas existan y tengan efectos, deben darse por escrito. Si se hace una promesa oral, no existe y si no existe, no va a producir efecto. ¿Por qué? Porque que esté por escrito es un elemento esencial. Cosa distinta de los elementos naturales, que los elementos naturales no hace falta. Regala un poquito de agua. Los elementos naturales no hace falta que las partes lo pongan en el contrato porque ya la ley los regula. Es decir, lo que estás haciendo tú es un negocio jurídico que tiene protección en la ley. Como, como pasa con la condición resolutoria tácita o en los contratos de vivienda urbana, de arrendamiento de vivienda urbana, ustedes pueden perfectamente convenir, ponerse de acuerdo con un arrendador para, insisto, arrendar una casa y pueden pactar el precio, pueden pactar la modalidad de pago, pueden pactar qué, qué exactamente te están arrendando, pueden pactar todo lo referente a todo lo referente al arrendamiento. Es decir, puede que estén todos los elementos esenciales de un arrendamiento, lo pactaron, pero se les olvidó, por ejemplo, pactar el plazo, o sea, cuánto va a durar el arrendamiento. Para que yo pacte un arrendamiento, no hace falta que yo diga cuánto va a durar el arrendamiento. Eso no es un elemento esencial. Entonces, si la vivienda urbana yo no pacto cuánto va a durar ese arrendamiento, la ley dice, ok, si las partes no pactan un plazo, vamos a entender que pactaron por un año. Es decir, la ley viene a suplir con los elementos naturales. Cosa distinta con los elementos accidentales, que les recuerdo que los elementos accidentales de los contratos son elementos que es por la mera liberalidad de las partes. Es decir, si las partes lo ponen, bien, y si no lo ponen, no pasa nada. No lo hicieron. Las arras son unos elementos accidentales de los contratos. Y las arras no es más que el pacto, el acuerdo que implica que yo te entrego una cosa, que puede ser dinero o puede ser otra vaina, y que esas arras van a tener dos finalidades. Podrán ser arras de retractación o podrán ser arras confirmatorias. Las arras de retractación son una vuelta en donde hay un contrato, pactamos arras de retractación por, no sé, 100.000 pesos, y si cualquiera de los dos no va a cumplir o se quiere salir del contrato, es decir, quiere terminarlo, las va a perder. El que las da y se quiere ir del negocio sin tener que indemnizar al otro, pues la pierde. Y el que las recibe, si se quiere retractar, las devuelve al doble.
Cosa diferente de las arras confirmatorias, que las arras confirmatorias no te dan el derecho de salirte del negocio, sino todo lo contrario, lo confirman. Una vez que tú das las arras, confirmaste el negocio y vamos para adelante. Y si llegas a caerte o a incumplir, pues vas a estar obligado a indemnizar. Un primo hermano de las arras son las cláusulas penales, que las cláusulas penales no son arras, pero sí son elementos accidentales de los contratos. La cláusula penal no es más que una indemnización anticipada por incumplimiento. Las partes dicen, listo, si tú te llegas a caer o si llegas a incumplirme, vas a tener que darme X cantidad de dinero. Lo importante con la cláusula penal es que la cláusula penal no puede ser más del doble del objeto del contrato. Si es una compraventa, no sé, por 100 millones, no pueden poner unas cláusulas penales por 200 millones de pesos. Esos son los tres elementos, algunos elementos accidentales de los contratos. ¿Se entendió esa vuelta? ¿Qué artículo es las cláusulas penales? No sabes. Las cláusulas penales, ya te digo. Eso está en el artículo 1592 del Código Civil. Ahí está. Definición de cláusula penal. Artículo 1592 del Código Civil. Ok, ahora vamos a hablar de... Ah, ok, esto a modo de síntesis, diferencias de la compraventa civil y la compraventa comercial. En la civil entregas la cosa a cambio de un precio, en la comercial transmites la propiedad a cambio de un precio. Las obligaciones del vendedor civil es entregarte la cosa y sanearla por vicios ocultos o evicción. Y el vendedor comercial, además de tener que entregarte y de sanearte, tiene que garantizarte la calidad. El precio puede ser a corriente de plaza en civil y precio medio en comercial. Y están las figuras especiales de las que hablábamos ahorita del precio irrisorio, pacto comisario, etcétera. Ahora sí, vicios reivinditorios. Hago la salvedad es que normalmente cuando vean vicios reivinditorios, sí, código civil. Cuando veamos vicios ocultos, código de comercio. ¿Qué son los vicios reivinditorios? Los vicios reivinditorios o vicios ocultos son defectos que tiene la cosa que yo compré que yo no conocía. Son vicios que en el momento de la compra existen, pero el comprador no los conocía. Y si los hubiera conocido, lo que compró no lo hubiera comprado o lo hubiera comprado en un menor precio. Es importante que el vendedor tampoco haya sabido que lo que vendió tenía defectos, porque si lo sabía, no son vicios ocultos o vicios reivinditorios, sino que es mala fe. Es decir, actuó con mala fe. En civil, digamos que el comprador civil, ante el evento de vicio reivinditorio, va a tener dos opciones. Él va a poder hacer una acción reivinditoria o hacer una acción estimatoria. Mediante la acción reivinditoria, quien es lo mismo de una rescisión, él va a poder solicitarle a un juez que rescinda ese contrato. Y si rescinde el contrato, el juez lo que va a hacer es volver al estado previo del negocio. Básicamente el juez va a decir, listo, existió una venta con vicios ocultos. Vamos a devolverle al vendedor la cosa y al comprador lo que pagó por la cosa y listo. Es como si no hubiera existido compraventa. Pero el vendedor puede decidir quedarse con la cosa que le vendieron aunque defectuosa sea. Entonces el comprador va a decir, listo, tú me vendiste mal, me vendiste con defectos, vamos a hacer algo. Devuélveme
plata. ¿Por qué? Porque lo que tú me vendiste me lo vendiste dañado y como estaba dañado no costaba eso que tú no costaba el precio por el que tú me lo vendiste. Por tanto, hazme un descuento, hazme una acción estimatoria. Esas son las dos opciones que tiene el comprador civil. Insisto, rescisión y estimatoria. Pero en comercial va a ser otra vuelta, porque en comercial el contrato no se rescinde, sino que se resuelve. Aquí el comprador va a poder elegir una acción de justa tasación, que es lo mismo que la acción estimatoria en civil, solo que el legislador comercial la llama justa tasación, que también es un descuento que le deben hacer al comprador porque compró algo con defecto. Y si no quiere hacer la justa tasación, entonces va a ser una resolución. Básicamente lo van a indemnizar o le van a reemplazar eso que él compró. Es importante, hay una particularidad que nos habla el Código de Comercio y es que el que vende, es decir, el vendedor, debe probar que el comprador conocía los vicios ocultos porque es que estamos hablando de un profesional en la materia. Entonces se supone que si el comprador lo compró es porque sabía que venía con defectos. Eso es los vicios ocultos comerciales. ¿Hay alguna pregunta con los vicios ocultos? Yo les mandé un resumen y en el resumen se habla de esos vicios reivindicatorios en civil y vicios ocultos en comercial. Pero recuerden que en comercial no vamos a rescindir el contrato, sino que lo vamos a resolver. Vamos con evicción. La evicción es una vuelta complicada porque cuando el código nos habla de evicción, el código presume que nosotros sabemos que es la evicción. Y cuando nos habla de evicción, realmente no está hablando de saneamiento por evicción. La evicción es un fenómeno que ocurre cuando el vendedor, es como, listo, ya vamos, voy a rebobinar. Hubo una compraventa. Alguien compró, por ejemplo, una casa, es decir, se volvió dueño. Pero el que le vendió esa casa eventualmente perdió un juicio. Y perdió un juicio en donde lo que vendió ya no es de él. Es decir, salió alguien con mejor derecho. Fue vencido judicialmente. Entonces, esa persona que compró y que a su vendedor lo están jodiendo, él llama a su vendedor y le dice, sanéame por evicción. ¿Y por qué sanéame? Porque cuando la persona en civil vende algo, no solo se obliga a darte la cosa a cambio de un precio, sino que se obliga a sanearte por evicción. Y eso implica de que el vendedor debe garantizarle al comprador el dominio pacífico de aquella cosa que está vendiendo, que está comprando, perdón. Entonces, la evicción es eso. Yo, comprador, que ahora soy dueño, hay alguien que quiere venir a perturbarme mi derecho, que dice que él es el dueño. Entonces, como yo estoy seguro que yo soy dueño porque es que yo lo compré y yo pagué por eso, yo llamo a mi vendedor y le digo, defiéndeme. ¿Cómo así que esta persona está diciendo que es dueño porque tú eres el dueño, tú me vendiste a mí? Defiéndeme. Entonces el vendedor va a tener que acudir ante un juzgado y va a tener que defenderme judicialmente y vencer a esa persona que supuestamente es la verdadera dueña. Y si no me defiende judicialmente o si me defiende judicialmente y pierde, entonces va a tener que indemnizarme. Ahora bien, ¿qué pasa si el vendedor se muere y no me ha saneado por evicción? Si el vendedor muere y no me ha saneado por evicción, por la obligación que tiene de sanear por evicción, le, les cae a sus hijos, a sus herederos, porque esa obligación se hereda. En ese caso, el comprador va a poder solicitarle a cualquiera de los herederos que le responda judicialmente. Es decir, si son 5 herederos, va a poder acudir a uno, a dos, a tres o a todos, porque ellos responden solidariamente. Yo puedo presentar la acción contra cualquiera,
cosa distinta de la indemnización. En la indemnización los herederos responden pro rata, es decir, hasta la cuota de su herencia. Como si en un ejemplo en donde sean 4 herederos, cada heredero va a responder hasta el 25% porque es lo que ellos recibieron de la herencia. Y con eso van a indemnizarle al comprador que fue evicto. Esa es la evicción. Listo, hasta ahí bien. Sí, 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 sí. Listo. Vamos a hablar ahora de lesión enorme. La lesión enorme es una vuelta sencilla de entender, pero que el Código de Comercio redactó, perdón, el Código Civil, porque esa vuelta está en el Código Civil, redactó un poco difícil de entender. Bueno, se me olvidó mencionarles que la evicción prescribe a 4 años, ¿sí? Prescribe en 4 años, como también hace la lesión enorme. La lesión enorme también prescribe a 4 años. Bien, la lesión enorme es una vaina que está en el Código Civil y es como una protección que hace la ley para que las compraventas de bienes inmuebles sean justas y para que evitemos en buena medida desproporciones o injusticias en la venta de bienes inmuebles. Resulta que los bienes inmuebles deben tener algo que se llama un justiprecio. El justiprecio es lo que realmente cuesta esa casa, ese bien inmueble que yo quiero comprar o que yo quiero vender. Y la lesión enorme va a ocurrir en dos escenarios. Un escenario con un vendedor y un escenario con un comprador. El vendedor va a sufrir una lesión enorme si vende un bien inmueble, pero recibe un precio menor a la mitad del valor real. El ejemplo clásico es, listo, voy a vender una casa que vale 100 millones y si yo la vendo en un precio menor a la mitad del valor real, voy a tener lesión enorme. Y un precio menor a la mitad de 100 millones va a ser menos de 50, puede ser 40. Ahora bien, otro escenario. Cuando el comprador sufre lesión enorme, cuando él paga más del doble del valor real del bien. Entonces, mismo ejemplo, si la casa que él va a comprar cuesta 100 millones, pero él da 210 millones, es decir, paga más del doble del valor real, sufre lesión enorme. Es importante que en la lesión enorme ustedes distingan a dos personas, al lesionante y al lesionado. El lesionante es la persona que perjudica y el lesionado al que lo perjudican. Entonces, en el evento en donde el comprador paga más del doble, él va a ser el lesionado y el vendedor el que lo lesiona, es decir, el lesionante. Y cuando el vendedor venda a menos de la mitad del precio, va a ser el lesionado y el comprador el lesionante. Hay que distinguir esas dos figuras, porque el que va a exigirle al juez o el que va a presentar al juez una lesión enorme, naturalmente es el que jodieron, es decir, el lesionado. Pero no es el lesionado el que va a decidir qué vamos a hacer, sino que va a ser el lesionante, es decir, el que jodió al otro. Ese va a tener la opción o de rescindir el negocio o de hacer una acción estimatoria, es decir, o baja lo que, o sea, o devuelve la plata o acaba el negocio, le devuelve la plata y que le devuelvan la casa a él. Listo, ese es el concepto de lesión enorme. Pero resulta que existen unos criterios y existen unas deducciones. Primero, los criterios. Básicamente son criterios para determinar la lesión enorme que han dicho las altas cortes. Existe un criterio subjetivo que es el que evalúa de que si en la lesión enorme una de las partes se aprovechó de la otra.
O sea, en la vaina subjetiva va a evaluar el juez si es que el lesionado vendió así porque es tonto, porque es perdón, porque es tonto, porque es ignorante o porque tenía una necesidad. Es decir, va a indagar en las razones de por qué existió la lesión enorme. En el criterio objetivo, lo que se va a evaluar es simplemente un asunto matemático. Si se pagó el doble de lo que costaba el bien inmueble o si se vendió por menos de la mitad, es decir, algo meramente numérico. Y en el criterio mixto, evaluamos ambas cosas. Listo, entonces ya sabemos que es una lesión enorme y ya sabemos cuáles son los criterios. Ahora resulta que el Código Civil trae como una especie de sanción, pero uno pensaría que la sanción debería ser para el lesionante, pero no, el Código Civil trae una sanción para el lesionado, como una invitación a que deje de ser tonto. Entonces, ¿cuáles son esos eventos? Si existe una lesión enorme, primer caso, primer evento, si hay un vendedor que vendió por menos de la mitad del justiprecio, el comprador, es decir, el lesionante, va a tener que pagar, alcanzar el justiprecio, pero le van a deducir el 10%. O sea, el comprador se va a poder continuar quedando con la cosa pagando solo el 90% del precio que ya pagó. Entonces, en el evento en donde el vendedor venda por menos y pónganle ustedes que la casa cuesta 100 millones de pesos y le pagaron 40, el comprador va a poder alcanzar el 90%. Es decir, como ya pagó 40, no va a tener que pagar 60. No va a tener que pagar 60, sino 50. Porque el Código Civil le da una sanción al lesionado por haber caído en una lesión enorme. Segundo evento es el comprador. Resulta que el comprador dio más de la mitad del doble. Entonces, mismo ejemplo. Si el bien inmueble costaba 100 millones y yo te pagué a ti 210, tú me vas a tener que restituir el exceso aumentando el 10%. Entonces, insisto, si yo pagué 210 y eso costaba 100, no es que yo voy a restar 100, nada más, no voy a restarle la mitad de lo que costaba, sino que le voy a restar 110. Y al final lo que van a haber pagado realmente no fue 100, sino 110. Esa vuelta se entiende. ¿Podrías explicarlo de nuevo? Ok, ¿qué cosa puntual? O sea, va a pagar como 10% más del precio. O sea, me estás preguntando por el comprador. O sea, en este caso va a pagar 10% más. Sí, sí, recuerden que tengan en mente que la ley está castigando al lesionado, no al lesionante, es decir, al perjudicado. Y si el comprador fue el perjudicado, a él lo van a castigar. ¿Y cómo lo van a castigar? Que va a tener que pagar un 10% adicional. Entonces, si la casa costaba 100 millones de pesos y él pagó 210, uno en teoría dice, hombre, si pagó 210, toca que le devuelvan 110. ¿Por qué? Porque pagó 210 y la casa costaba 100. No, el Código Civil dice, ok, te equivocaste aquí, entonces vas a pagar 110 millones de pesos y no 100 que costaba inicialmente, para que dejes de ser tonto. Eso es la, el aumento del 10%. ¿Se entiende? Ahora sí. Disculpa, yo siento que está como un poco enredado, ¿no? El hecho porque me dice, no, que si tenía una casa que costaba 100 millones de pesos y se la vendieron y él la compró en 110 No, y no, no, al la final compré en le está- 210.
Ahora sí, porque es que como dije, no, 110 y yo quedé como que, bueno, y entonces No, no, mira, me había perdido en esa parte. ok, ok. Acuérdate que el ejemplo es, ponemos una casa que cuesta 100 millones de pesos. Si hay un comprador que la compra en 210 y luego hay un pleito por lesión enorme, ese comprador que dio 210, pero insisto, la casa costaba 100, uno pensaría, hombre, si la casa costaba 100 y él dio 210, pues a ese señor hay que devolverle 110. No, no, no. El código lo sanciona y le dice, ok, como fuiste lesionado, como fuiste tonto, no te van a devolver 110, sino que te van a devolver 100. ¿Por qué? Porque esa casa que costaba 100 vas a tener que pagar un 10% adicional por tonto. Listo. Eso es en el caso del comprador. En el caso del vendedor es al revés. Si el vendedor tiene algo que vale 100 millones y le dan 40, como eres el lesionado, como él es tonto, no le van a tener que dar 60 millones para llegar a 100, sino que le van a dar 50. Es decir, van a quedar faltándole 10 para llegar a 100, porque lo castigan por haber caído en una lesión enorme. Ahora sí, 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 ahora sí. Muchas gracias. gracias. A ti. Bueno, señores, no sé si tienen alguna duda respecto a esta vuelta que hablamos hoy. El público difícil. Más claro que el profesor. No, Imagínate, sí, gracias. Bueno, Lo que pasa señores, es que lo que pasa es que es más calmado y Andrés habla muy rápido, marica. claro es que él tiene que, o sea, él tiene que hablarle de muchos temas, si no, se le va el tiempo. Bueno, ¿tienen alguna duda respecto a lo que hablamos hoy? ¿O hasta ahí está bien? O si de ¿Qué pronto no. posibilidad tenemos de mañana, en la mañana, temprano, no sé, compañero, una pequeña monitoría con otras temáticas concernientes a las que el profesor ha dado? Realmente lo que faltaría es hablar de las ineficacias y las terminaciones contractuales, pero eso ya hablamos el viernes. Y yo mañana tengo clases Del temprano. estatuto del consumidor. Ah, ok, entiendo. Entonces podemos, deja de grabar porque esto ya no es relevante.